Señor, y el COVID sigue paso a paso en lo que es su permanencia. Pudiéramos decir que se mantienen un poco estáticos los casos, y eso pudiera ser una buena noticia, porque hasta ahora en esta semana no ha pasado de 1000 casos, y eso pues de alguna manera nos da algo de positivismo, aunque vemos que Santo Domingo, Santiago y la Altagracia, Susana, y sobre todo en el caso de la Altagracia, nos llama un poco la atención por el tema de todo el tema del turismo. ¿Cómo cómo pudiéramos nosotros evaluar diríamos, este escenario? Porque a pesar de que la cantidad de casos anunciados por el Ministerio de Salud Pública es menor que la semana pasada, pero no podemos nosotros dejar de darle la importancia, porque es un fenómeno que en cualquier momento pudiera ir a la alza de casos, y eso entonces pudiera un poco complicar lo que es toda esta recuperación prácticamente total que tenemos con el caso del COVID. Mira, Basilio, hay un caso bastante interesante, y sobre todo desde el punto de vista de la psiquis. Basilio, por ejemplo, acá en Santo Domingo, luego vamos a pasar al tema de la Altagracia, en los principales centros comerciales, arterias comerciales, supermercados, tuve un gran número de personas utilizando la mascarilla. Ahora que ¿verdad? Después de estos nuevos contagios, que aunque hay un número, vamos a decir, en control, como tú acabas de mencionar, pero poquito a poquito está subiendo. Parece que los festivos de las semanas anteriores, y parece que por ahí viene la incidencia. Sin embargo, lo bueno es la cantidad de personas que de manera voluntaria están utilizando los famosos tapabocas y demás. Eso va a controlar, a mantener en control la alza de los casos. En relación a la Altagracia, ahí me llena un poquito de preocupación por el tema del turismo. Tú sabes, pudiera ser un tema que la competencia pueda utilizar con esa llegada, Basilio, con esas ocupaciones que al momento se encuentran en uno de sus mejores momentos. Tenemos que cuidar ese activo, como es el caso del turista, pero también tenemos que cuidar a nuestros activos locales, como son las personas que brindan el servicio. Sigo insistiendo en la protección, el distanciamiento en la medida de lo posible, las medidas de control, de higiene y demás, porque es la única manera que tenemos para frenar ese delicado tema. Rogarle a nuestro Señor que tome el control, siga tomando el control de estos casos, Basilio. Sí, hay que seguir la línea de los protocolos. Realmente fíjate que la ciudadanía no está muy cómoda con volver al tema de los tapabocas como una condición, diríamos, obligatoria. Como bien tú mencionas, hay una cantidad de ciudadanos que sí están, diríamos, cuidándose, y es normal, los vemos en los diferentes puntos de socialización, que sí la gente de alguna manera tiene conciencia del problema, y eso entonces ayuda. Yo creo que definitivamente lo que hay que siempre exhortar a las autoridades que sigan con el seguimiento de los casos, y yo creo que ahí hay que reconocer, por ejemplo, sobre todo a la vicepresidenta, que no ha dejado de estar encima de todo lo que es el seguimiento, la coordinación, y eso es lo que importa, porque como bien tú mencionas, si zonas que son neurálgicas para la economía pues se ven afectadas de manera significativa, pues evidentemente eso va a afectar a la economía en un momento que no nos podemos dar el lujo por lo que sabemos. O sea, hay muchos subsidios que
que el gobierno tiene ¿verdad?, en marcha, y lo que necesita es que evolucione la capacidad recaudatoria, y para poder recaudar pues tiene obligatoriamente que existir una producción, una economía que esté siempre en auge para que pueda rendir y producir los frutos desde el punto de vista recaudatorio. Susana, en otro orden, fíjate que en esta semana de alguna manera se ha evidenciado la situación de la delincuencia a nivel nacional. Fíjate que anteriormente hablábamos siempre de puntos específicos, y tú recuerdas que siempre se hablaba mucho de estos barrios, que Capotillo, que Vietnam, que Gualey, que Los Minas, Guachupita, etcétera, y de alguna manera como que la población veía esta problemática como, ¿verdad?, muy propia de esos sectores. O sea, no, tú que estabas, por ejemplo, en Jaina, si en Jaina no había esas situaciones, pues bueno, era un tema de Capotillo. O si estaba en el Naco, si estaba en el Sánchez Quisqueya, pues esos temas tú lo veías muy propio de una zona. Sin embargo, fíjate que se están observando una múltiple modalidad de todo diríamos, esta escalada que se está observando. Y evidentemente, fíjate cómo esto es, diríamos, paralelo a toda la discusión de si la reforma policial, de si el director de la policía, de si el ministro de Interior y Policía. Y de ahí, pues, fíjate que en esta semana el presidente de la República pues indicaba de que llevará a la tranquilidad a todos los sectores del país. Y la verdad que es un tema que, y lo hemos analizado en este programa, es un tema complejo. Es un tema complejo porque, amén de lo que siempre se ha dicho de la lucha, de la propia lucha interna de los sectores de intereses dentro de la policía, pues hay temas que tienen que ver con la cultura organizacional de esta organización. Como que cuando uno mira el panorama desde el punto de vista de quien debe de combatir, diríamos, estos males, como la primera línea, diríamos, de garantía, la primera línea de defensa, que es la policía, pues del otro lado tú tienes una serie de circunstancias que gravitan en todos estos, diríamos, estos males. Y yo diría que si vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido vamos a suponer, con el efecto de la pandemia y el tema del desempleo, que pudiera, de hecho hay analistas que atribuyen que gran parte de todo ¿verdad?, esta cadena, esa oleada, exacto, está vinculada hacia ese tema. Pero fíjate que cuando yo te he tocado algunos 4 o 5 puntos dentro del mismo problema, y es diríamos, y sobre esa base quisiera que conversemos para analizar esa problemática, porque al final no es un tema simplemente de una voluntad. O sea, la voluntad está muy, muy bien, pero hay una serie de caminos que pareciera que no hemos todavía empezado a transitar. Basilio, excelente análisis el presentado. Mira, voy a comenzar desde el final. Tú decías, mencionabas esa cantidad de pasos, todo este proceso tan complejo y todo lo que involucra esta tan anunciada reforma. Nuestro presidente anunciaba, ¿verdad?, que desde esta semana, yo no he visto las patrullas, ¿verdad? Se anunciaban patrullas mixtas, ¿verdad?, que iban a ir a la calle. Hemos estado viendo algunos reportajes de esas comunidades, de esos sectores que tú mencionas, donde la gente está feliz con el patrullaje. El problema es
que el tema de la delincuencia, Basilio, salió, como tú mencionabas, de esos barrios populosos. Y está en todos lados, el pueblo se siente inseguro, el ciudadano común se siente inseguro, todos nos sentimos inseguros. Ahora, tú mencionabas del tema de la pandemia como un elemento que llegó a acrecentar los temas sociales. Por ejemplo, el desempleo que generó, toda la pérdida de empleo que generó la pandemia, pues eso parecería que también afecta muchísimo, y nuestros jóvenes, muchos de ellos sin un plan B, sin una opción, pues todo esto ha incrementado lo que conocemos. Parecería que la solución está en cambiar a los jefes, como ocurrió en el caso de Santiago, ¿verdad? Y el pueblo dominicano, aquí en Portafolio Económico sabemos que el tema no está en cambiar los jefes. El tema es mucho más profundo, requiere el involucramiento de todos los sectores del Estado y se requiere de un verdadero plan de cambio. Pero mira, una verdadera inversión de cambio, Basilio, es mover todo, es un proceso de reingeniería real, acorde a la realidad social y económica que tenemos en República Dominicana. Mira, eso que tú planteas es algo interesante porque yo lo voy a conectar. Tú recuerdas cuando designaron, por ejemplo, al director actual de la policía, que él de alguna manera, diríamos que su perfil de ser un hombre duro, de ser un hombre que venía con una trayectoria de poner las cosas en regla. Sin embargo, mira cómo la realidad lo ha acorralado ese perfil de verdad de ese hombre que venía a enderezar todo esto, porque el punto está que las instituciones, Susana, y esto es importante, que desde el Ministerio de Interior y Policía y todo lo que tiene que ver con la estructura de planificación y todo el tema de reforma. Desarrollo. Sí, y desarrollo. Porque justamente fíjate que el punto es en la evolución de las instituciones. ¿Y por qué la evolución de las instituciones, Susana? Porque la evolución de las instituciones está ligado a la evolución de la gente. O sea, fíjate que la adaptación al cambio de la gente. Sí, porque recuerda que las instituciones son un reflejo del comportamiento de los ciudadanos. No es al revés, o sea, los ciudadanos no se adaptan a las instituciones, son las instituciones. Para ponerte un ejemplo, mira, si tú recuerdas cuando, por ejemplo, cualquier negocio, míralo desde el punto de vista comercial. Hoy tú tienes los supermercados que están en cada cuadra, en cada sector estratégico, tú tienes un supermercado de los grandes. Recuerda que para tú ir, por ejemplo, para tú comprar ciertos atuendos, tú tenías que ir a la Mella, ¿verdad? Porque ahí había un negocio que era, y si no era ahí, pues definitivamente tú no lo conseguías. Sin embargo, ya esos negocios te lo han llevado a la zona oriental, te lo han llevado a Santiago, te lo han llevado en el centro de la ciudad, en varios puntos del centro de la ciudad. Fíjate cómo es la organización que ha entendido cuál es la necesidad de las personas y entonces en función de eso hace los ajustes. ¿Qué sucede con estos modelos de institución? En el caso, por ejemplo, de la Policía Nacional. Que la Policía Nacional no ha evolucionado. No, fíjate que nosotros hoy estamos en un mundo totalmente tecnológico, totalmente digital, y tenemos, por ejemplo, una policía que tú tienes destacamento que difícilmente pueda hacerse una gestión mínimamente de atender eficientemente cualquier situación que se esté dando en un poblado, en una comunidad específica. Y esto para no hablar de tecnología de última generación. Entonces, lo que habría que ver es cuál es el verdadero plan, la verdadera revolución que debe, más allá de la lucha
de intereses que vemos siempre que hay momentos que cada vez que nos estamos aproximando a un agosto, pues se arma la de Troya porque los que están no funcionan. Pero más que eso, hay un tema de la transformación de la institución, pero no por el tema de si los policías son buenos o malos, Susana, porque el problema está, fíjate que tú tienes dentro de un personal, tú tienes personas que ellos se comportan de manera distinta y eso obedece a cumplir o no con políticas, con procedimientos. Y vemos, de hecho, a mí me preocupa cómo se siente, por ejemplo, la policía, Susana, cuando se encuentra con situaciones específicas. Fíjate que tú notas a veces que no saben ni cómo actuar. Que no, exactamente, Basilio. Esa es la génesis del problema. ¿Cuál es la formación que tienen nuestros agentes? Conocemos un poquito de la formación que tiene el gran número de nuestros agentes, pero ¿en qué lo vas a formar? Porque tú decías ahorita algo vital. No saben actuar ante determinada situación. Sí. No tengo las condiciones, Basilio, en el destacamento. ¿Qué hacer? Susana, pero mira, es que yo no sé si tú has observado que, por ejemplo, en estos días, en esta semana, había algo, estaba circulando ahí un video en las redes de una muchacha que andaba en un motor. El policía le pide los papeles, ella está muy molesta. Fíjate que cuando tú observas ciertas situaciones, ya la policía tiene tanto temor de verse en una situación, porque fíjate que... Escándalo. Exacto. Y que ya hay consecuencias, fíjate en este caso de este muchacho, por ejemplo, mira que con este tema de la situación de la joven, mira cómo ella irrespeta, por ejemplo, a la autoridad. A la autoridad, que podemos escuchar ahí algo del video que circula. Y eso es peligroso, Susana, porque entonces hay un tema de reverencia hacia la autoridad. ¿Tú ves? Entonces, y eso es ¿Y cuál es mi actuación como autoridad? Porque es que como empleado yo tengo que saber cuáles son, Basilio, mis deberes y mis derechos. Es que la capacitación tiene que llegar por ahí, Basilio. Hay otro elemento bien importante y es la capacidad que tienen nuestros agentes, que se debe desarrollar una capacidad para poder actuar, una capacidad de liderazgo, Basilio. Entonces, tienen nuestros agentes esas competencias, esas habilidades cognitivas para poder enfrentar determinada situación sin el miedo de perder su empleo, porque cuando yo conozco mis derechos como empleada, mis deberes, cuáles son mis funciones como empleada, situaciones como esta no pasan, Basilio. Así es. Pero mira, hay muchos temas que tienen que ver con todo esto. Y son los límites, o sea, hasta dónde es mi límite y hasta dónde es el tuyo. Mi límite de actuación. Exactamente. ¿Cuál es mi deber y mi función? ¿Y dónde termina para informarle entonces a mi superior una situación que se me escapó de mis manos? Porque mira, oye, porque es que cuando tú miras el problema, Susana, porque fíjate que parecía que diríamos, una salida de ciertos problemas, por ejemplo, hablando del tema del tránsito, era el canódromo. ¿Verdad? O sea, te agarro y te llevo ese vehículo para el canógrafo y eso que corra suerte ahí de nadie. Entonces, pero hay que ver esta institución, porque yo pienso que va a llegar un momento, primero, que nadie va a querer ser policía. Ese es otro elemento muy importante, Basilio. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es el estatus que me da ser empleado de la Policía Nacional? Soy respetado, soy visto como una figura de poder, ¿verdad? Como una figura que tiene la responsabilidad de salvaguardar las vidas de tus compatriotas y extranjeros. Entonces, porque todo lo que yo digo suena muy bonito y nuestros televidentes dirán, ¿pero qué está diciendo Susana? Pero es que esa es la función de un agente de la policía. Es que un servidor público. Mira algo, si tú haces un símil por ejemplo, de un oficial de la policía, de un servidor, en una sociedad un poco más organizada,
Fíjate que ese trabajo parece un trabajo placentero. O sea, es un trabajo que tú atiendes determinados llamados. Un héroe sí, en otra sociedad. Sí, determinados llamados. Sin embargo, fíjate que aquí el policía vive, y si ponemos el ejemplo de lo que está sucediendo con la delincuencia, fíjate que es una tarea muy difícil de todos los días, porque es en la calle, diríamos, enfrentando todos esos males. O sea, entonces hay que ver cuál va a ser la ruta, sobre todo la ruta, y por lo menos el público se preguntará, pero bueno, todo este análisis, lo que pasa es que esto tiene un impacto económico. Claro, tiene un impacto económico. Y para la inversión, situaciones como la que estamos viviendo, Basilio, no atraen inversionistas, nuevos inversionistas. Mira, y eso, lo que me hace recogerme. Pero claro, de hecho, fíjate que en estos sectores donde se están dando toda esta ola de, o sea, los negocios, para ponerte un ejemplo, Susana, mira, y lo saben todos los amigos que nos ven. Antes un colmado, fíjate que ahora los colmados viven como si fuera una compraventa, o sea, tienen que poner verja. O sea, entonces, es para que tú veas hasta dónde, y todavía sí no se sienten seguros. Por eso, fíjate que en estos días veía yo una entrevista que hacían en algunos sectores, y recomendaba a un ciudadano que la policía lo que tiene que hacer es, cuando venga, se va, pero tiene que volver en una hora de nuevo, para que porque los delincuentes, pues lo que hacen es que de que se va, pues ellos se toman el tiempo y se activan. Pero mira, hay un tema que quizás es uno de los temas que a uno, desde el punto de vista del análisis económico, le preocupa, y es el siguiente. Tú sabes que el verse obligado, vamos a suponer en este caso el presidente de la República, verse obligado a tener que autorizar que cuerpo mixto de la policía y las Fuerzas Armadas o el Ejército tengan que estar en la calle, Susana, ahí hay un tema de presupuesto. Que lo hemos visto en este programa, ese tema lo hemos analizado en este programa con anterioridad, Basilio, el costo económico que representa. ¿Y por qué tiempo podrá mantener eso? Entonces, eso, fíjate que son de los grandes temas, porque recuerda que esas medidas, lo único que hacen es que le dan, es como ganar algo de tiempo. Ganar algo de tiempo, porque el tema es y como hemos comentado, la delincuencia lo que hace es que se muda para la zona donde las cosas están más cómodas para ellos. Aquí tengo menos problemas, aquí no están estos contingentes en la calle, y definitivamente que hay que mirar una acción más integral. Fíjate que parece que vamos a tener que activar todo lo que es la sociedad, o sea, que la policía y el gobierno pues trabajen de la mano con las juntas de vecinos, se organicen diríamos, los sectores de una manera mucho más coordinada para poder ayudar. En Villafaro, por ejemplo, veía que las juntas de vecinos pues se han puesto de acuerdo para ellos mismos poder establecer su propia ruta de control a la delincuencia. Basilio, quisiera agregar lo siguiente, y es que, por ejemplo, Basilio, cuando se anuncian estas medidas y se comienzan a implementar este patrullaje, no hay más personas en la calle, hay menos personas en la calle. Entonces, estas medidas son contradictorias con el comercio, Basilio, porque para nadie es un secreto que para el ciudadano común, cuando la policía está en la calle, en vez de garantizarle su seguridad, pasa lo contrario. Sí, la paz se pierde, y esa confianza. La paz se pierde. Entonces, claro, al perderse la paz, yo no voy a salir con mis amigas a celebrar un cumpleaños. Así es. Entonces, tenemos que revisar todo esto, porque si el COVID permitió que siguiéramos, pudimos tener control, pudimos reactivar la economía, todo esto hay que revisarlo. Así que pedir a nuestro presidente que sigamos empujando, a las autoridades que sigamos activos
porque definitivamente que el país tiene que tener paz y seguir avanzando. Así que nos vamos arriba, queridos amigos, y regresamos con el próximo segmento del programa.